Maisha pape de Farede Asaqué. Yo voy a intervenir árabe, no hija de árabe, guaraní roga. Es una gran emoción, sin duda, estar entre ustedes. Cuando te congreso de doctor David Galeano, oré o árabe, lo niña, tú le tengo oré por ya no porque tenemos oré por te voy a echar oré por más gente de viva. Más yo puedo matar oré no está a ver con ave como Jarede hasta siempre. Los jurados nacionales de Paraguay, a gente que en duda lo salva de a él y Sri, a él, o el Jara Guaraní a él. Sheikha tu a él, a ver el y hape de Apotebe. Acuérdate, ya es Haisha castellano de pedir compromiso tu Sheikha. Esta institución es como si fuera todo un juramento nuestro al recibir de manos de ustedes este homenaje. Y este homenaje viene de una institución de historia. Más de 30 años trabajando en bien de la educación y más todavía de la lengua guaraní. Este idioma que fue utilizado como instrumento, como arma de parte de los españoles para conquistar esta región de América. Es grande esta distinción. En realidad, considero que no sé si yo particularmente soy merecedor de este homenaje, pero ahora tenemos a estamos hablando de una institución con más de 30 años de trabajo que logró superar muchas dificultades para ir adelante y más todavía columna vertebral para que el idioma guaraní sea idioma oficial junto al castellano. Ese es un gran trabajo y un gran mérito de todos ustedes. Merecen realmente el mejor de los aplausos del pueblo paraguayo. Ustedes se merecen, señores. Opera y poca cosa. Siempre a ella David Galeano a Iñunuera o Ujo o Ape Amor o ni Ape como era Amor Unarele a Unarele hasta el de madrugada. Todo a favor del guaraní, todo a favor del pueblo paraguayo. Esto no tiene precio. Nosotros no les podemos pagar todo el sacrificio que ustedes hicieron en más de 3 décadas de trabajo. Esta tarea, este trabajo, esta relación permanente, este movimiento fue el bien de objetivos nacionales. No solo fue un movimiento de traslación, como si fuera la tierra misma, fue también un movimiento de rotación, porque esta institución, esta gran casa, trabajó mediante estos señores representantes, cultores, embajadores del idioma guaraní, trabajó en torno a su propia institución. Y el resultado de todo esto se nota en ustedes, señores, profesores, licenciados, imagínense, doctores de idioma guaraní, constituyendo la institución más dinámica de las últimas 3 décadas. Paella como Peella, esta institución está Oga Guazú. Oye, necesitamos que ustedes se multipliquen por 1000 para que este país sea diferente. Necesitamos inclusive que la gran casa, como es el Ministerio de Educación y Cultura,
tenga en cuenta la presencia de ustedes y el guaraní presentará otra realidad. Los maestros en la enseñanza escolar básica que tengan la expectativa para enseñar a cada alumno como se merece. El guaraní será otra realidad, señores. Y esta madrugada le comentaba a mi señora, imagínate, tenemos a tanta gente en el Marco Sur, en los países limítrofes y también más allá del Caribe. Sabemos bien que somos parte de la gran nación guaraní, como se dice. Digamos, o venimos desde el Caribe, cubrimos todo el Cono Sur, pero nosotros nos proyectamos más allá, pasamos el océano, estamos en Europa, en la península ibérica, en varias ciudades estamos más de 5.000 paraguayos, y esos paraguayos, inclusive sin querer seguramente, harán homenaje al idioma guaraní, son nuestros embajadores. Y en España también, por la deuda que tiene con este continente, deberá alguna vez también reconocer que gracias al idioma guaraní hicieron lo que hicieron, conquistaron un continente. Señores, estuvimos pensando, dialogando, yo creo que el guaraní tarde o temprano también será idioma oficial de España, como un reconocimiento histórico a la deuda que tiene con este continente, como prueba, como trofeo, como reconocimiento intangible de lo que significa América. América es grande y gracias al guaraní. Sabemos que lo material de España no pudo aprovechar todo. Gran parte de lo que se llevó de este continente se fue a parar a otros puertos inmerecidos, como puertos ingleses, por ejemplo. Entonces decimos que el guaraní se merece un mayor reconocimiento, no solo nacional, sino también internacional. Y gracias a los hijos, gracias a los hermanos nuestros que están en España, no pasará mucho tiempo para que el guaraní sea el idioma español que se merece realmente como representante de este gran continente como es América. El guaraní, tarde o temprano, será idioma de España por la cantidad de hijos y porque también sabemos que el único país con el que tenemos convenio de doble nacionalidad es España. El único país que firmó convenio con Paraguay y nos da todas las ventajas para que ejerzamos el derecho de españoles en España y sin problemas también en Paraguay como nacionalizado español. Estudiamos mucho, leímos aquí y allá y nos dimos cuenta que España es el único país que nos da ese beneficio. Podemos hablar de muchas otras cosas, pero España tarde o temprano nos dará ese reconocimiento que se merecen ustedes, grandes maestros del idioma guaraní. Y me siento orgulloso de formar parte de esta generación de grandes maestros. Gracias, David. Gracias también a tus colaboradores, a tus compañeros, maestros, licenciados, profesores y doctores. Mala perencia. Se cayeron en un momento demasiado importante de la lengua guaraní y se merecen nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Estamos en deuda